Hola a todos, soy Amay de Amay JPG y el día de hoy vengo a traerles un video donde les hablo sobre los trabajos que estuve realizando en mi línea terminal, que es diseño editorial, durante este semestre. Les quería inicialmente enseñar como todos los trabajos que había hecho en el semestre, pero la verdad algunos no se me hicieron muy interesantes de otras materias y preferí mejor concentrarme en los trabajos editoriales, que fueron los que más me gustaron. El primer trabajo que hice en el semestre fue una presentación de una lectura que era del neoconcretismo. Recuerdo que parte del ejercicio tenía que ver con cómo nosotros diseñábamos. O sea, la maestra nos dejó de trabajo que lo hiciéramos y que lo hiciéramos como nosotros creíamos que teníamos que hacer una composición editorial. Nos enseñó un poco los básicos del programa InDesign y empezamos como a trabajar en ese sentido sobre esta lectura y nos pidió ciertas cosas. Entonces este trabajo está hecho en base a lo que yo creía que era como mi estilo en composición editorial. Entonces quería utilizar colores porque me gusta mucho utilizar colores y por eso en la segunda página utilizo como esta forma de la estrella, como también para poner que me gusta utilizar formas o que me gusta hacer como composiciones un poco más, no quiero decir atrevidas, porque creo que ni siquiera esa figura es tan atrevida, pero como darle mucho movimiento a mis composiciones. El siguiente trabajo que estuve haciendo fue acerca de una teoría conspiratoria. Ese fue como el tema que la maestra nos dejó que escogiéramos y yo escogí acerca de la autoría shakespeariana, donde básicamente habla de si realmente Shakespeare escribió sus obras o no. Entonces era un poco hablar sobre el concepto, que las páginas tuvieran que ver con una cierta retícula y de la misma forma trabajé el mismo texto en tres o cuatro retículas diferentes, donde tomar en cuenta el tiempo, el concepto, como los colores, la paleta de colores de la historia y todo esto, pero que también intentara como hacer cosas nuevas. Entonces la maestra me dio algunos ejemplos de subtítulos o de cómo ordenar mejor mis cajas y todo eso. E incluso tuve un problema donde ahorita todavía cuando estaba arreglando el video veía algunas de mis composiciones y no sabía decir si esa retícula era en columnas o si era otra que se conoce como modular, y todavía, o sea, eso lo veo hoy y digo, es que no sé. Entonces ese es como uno de los detalles que estuve viendo sobre mis trabajos, un poco como ir creciendo y todo eso, y todavía veo esos errores, pero quería enseñarles como todo tal y como está, no lo corregí, lo dejé tal y como lo entregué. Y la verdad es que de estas primeras me gusta muchísimo mi primer trabajo de la teoría conspiratoria, y los demás son como, los veo y digo, bueno, me gusta esta página únicamente, pero la primera composición fue la que más me gustó. El siguiente trabajo que hice fue acerca de el hikikomori. Realmente desconozco el término correcto, trastorno mental o problema como emocional, en el cual se da, bueno, tiene lugar en Japón principalmente, pero no ocurre únicamente ahí, donde básicamente los jóvenes se encierran en sus casas o en sus cuartos más correctamente, por, digamos, como un miedo a la sociedad. O sea, como que se encierran en ellos mismos, en sus espacios, y por ejemplo si necesitan algo de afuera o de esto, lo piden mejor por internet, tratan de no salir. El trastorno habla sobre cómo, por ejemplo, en la sociedad japonesa se dan más estos casos porque por la misma cultura como que se genera que muchos jóvenes tengan este miedo o este rechazo a salir. Y entonces los trastornos, la maestra nos dio una lista y yo escogí este, y parte de esto era utilizar cierto número de cajas. Entonces tenía que haber combinaciones de 3 cajas, 4 cajas y 5 cajas, cosas por el estilo, y yo tenía que hacer esa composición con ese número de cajas y cuidar que mi información quedara en ese mismo número de cajas, y tenía que jugar con imágenes y todo esto, y una de ellas era hablar sobre un concepto. Entonces mi composición conceptual, o en uno de los conceptos que utilicé para mis composiciones,
era que si es japonés, pues hablamos mucho de la verticalidad, entonces mi trabajo está en un formato más alargado, digamos. Y por ejemplo, las imágenes las saqué de un video de BTS, bueno, de RM de BTS, que es de su mixtape. Y me gustaron mucho las ilustraciones para este concepto porque creo que explican muy bien como esa soledad o ese aislamiento que generan los jóvenes, y creo que quedaron como muy bien. Al final utilicé como ese blanco y ese negro para contrastar ciertos espacios y hablar sobre, como repito, el aislamiento y la soledad, pero también como ese vacío que se genera. Y pues me gustó mucho ese trabajo, de hecho, pero de igual manera hay ciertas páginas que me gustan más en otros y no como la composición en general. Entonces, por ejemplo, en el primero utilizaba el título totalmente en vertical para simular cómo escriben los japoneses, pero no me terminaba de gustar cómo se combinaba ya con la estructura, pero tenía que jugar también con la cantidad de información que tenía, no podía como hacer más allá de lo que tenía, no podía agregar en esta página cierta información y en mis siguientes composiciones no agregar esa información. Entonces tenía que hacer ciertas decisiones sobre qué dejar y cómo jugar con lo que tenía. Mi primera evaluación del semestre fue con un poemario surrealista. Fueron 5 poemas de André Breton, donde la maestra nos pidió que los leyéramos. Como son poemas surrealistas, realmente puede darle una persona una traducción, por decirlo así, una interpretación, pero realmente no sabemos qué es lo que la persona que lo escribió quería decir cuando lo escribió. Y es parte del surrealismo que cada persona pueda darle su propia interpretación. Entonces, parte de mi evaluación era hacer este poemario y utilizar conceptos o cosas que yo entendiera del surrealismo o de los poemas para poder hacer la composición editorial. Empecé a investigar sobre el surrealismo y encontré algunas obras, busqué obras, pinturas, dibujos y todo esto para basarme en su gráfica y eso incluirlo en el poemario. Entonces encontré una obra del tiempo surrealista, es una obra surrealista donde básicamente es como todo un plano amarillo con muchas manchas, muchos círculos y figuras geométricas y trazos de tinta y todo eso, y fue lo que yo utilicé como concepto para hacer el poemario. Entonces utilicé gráficas que tuvieran que ver como con el aerógrafo, como tinta, aerógrafo, figuras geométricas y todo esto para generar el poemario. Y para el interior editorial utilicé figuras que hablaran sobre movimiento o que se reflejaran como lo que está diciendo el poema. En el primer poema, por ejemplo, utilizaba el círculo y luego había una parte en el poema donde hablaba sobre el sol y creo que los astros o algo sobre el cielo, y dije voy a utilizar el sol. Entonces era un círculo cuyos líneas de texto simulaban como los rayos del sol. Otras partes eran como texturas que me gustaran y que hablaran sobre, que simularan como estos errores de manchas. Utilizaba curvas para hablar sobre el movimiento y desencajaba algunas cajas para que parecieran objetos al azar o hechos en el momento, como era parte del surrealismo, porque hablaban de que los surrealistas de repente se ponían un poco indispuestos, ingerían algunas sustancias y eso, y después escribían los poemas o cosas así. Entonces quería que de alguna forma pareciera todo que pertenecía, pero que también estaba hecho como al azar, y eso fue los conceptos que utilicé para el poemario. El siguiente trabajo que realicé tuvo 2 partes. Hablábamos sobre la deconstrucción, que si nosotros ya habíamos en este punto hecho como una regla o como una gráfica propia en el diseño editorial, pues ahora trataba de que la rompiéramos, de que todas esas reglas que aprendimos las usáramos de otra manera y creáramos nuevas composiciones como más atrevidas, o que intentáramos ir como más allá y no solamente las composiciones seguras que ya habíamos creado hasta este punto,
Entonces hicimos una deconstrucción física utilizando una técnica como de copia, por decirlo así, un tipo de impresión donde nosotros sacamos copias y utilizando aguarrás y thinner, creo, más bien thinner, hacíamos copias de letras y tipografías y textos que teníamos y teníamos que crear como estas diferentes composiciones, aprovechar que con esta forma de traspasar la tinta pudiéramos crear algunos efectos, pudiéramos sobreponer, voltear, recortar, utilizar diferentes tamaños en una misma parte, ver como la jerarquía de las tipografías, de las cajas tipográficas que nosotros utilizáramos y todo esto. Entonces, después de esa parte de tener como la deconstrucción física, escogimos como ciertas estructuras o detalles que nosotros hubiéramos usado que eran como variables, cosas que nada más hubiéramos usado una o dos veces, y en base a eso hicimos una composición editorial sobre algún tema libre. En este caso yo escogí hablar sobre la ballena de 52 hercios, que es muy mencionada en diferentes aspectos del arte. Realmente investigando encontré que la han usado como metáfora en películas, en cortos, en la música. Yo la escogí porque yo la conocí por medio de BTS en una canción que ellos nombran Wailing 52, donde hablan sobre cómo esta ballena que habla en diferente frecuencia pareciera que está hablando en otro idioma y no le entienden, y es como esta soledad igual. Entonces utilicé variables de mis deconstrucciones físicas para generar estas nuevas composiciones editoriales. Entonces en estas guías, por ejemplo, podemos ir viendo algunos aspectos que utilicé, como la inclinación, la sobreposición de algunos aspectos, el color, las imágenes también en formas poco regulares, por decirlo así, y básicamente eso fue lo que hice para este trabajo. Por último, tenemos el trabajo de la revista. En un video pasado me vieron trabajar en ella y les comentaba algunos aspectos de la revista que estaba trabajando. Se supone que ese trabajo es una revista experimental, entonces tengo que jugar con cómo el lector tiene que interactuar con mi revista, y también tenía que justificarla en base a 3 conceptos que tenían que ver con el tema. El tema de mi revista son tenis, pero me enfoco más como en el aspecto de diseño y storytelling que tienen los tenis o los sneakers, el calzado deportivo. En base a esos conceptos que yo escogí sigilo, que proviene del nombre sneaker en inglés. Escogí también movimiento por la cuestión deportiva y conceptual de que con un calzado te mueves, y también escogí el concepto de inspiración por el tema del storytelling y del diseño, y en base a esos hice diferentes experimentaciones en mi revista. Por ejemplo, cuando la vemos podemos tener al principio algunos aspectos de diseño que quería incluir, como el movimiento. Entonces, entre los conceptos y las experimentaciones que incluí, tenemos al principio un folder donde está guardado como el póster, y es parte del concepto de sigilo para que la persona lo abra y encuentre como sorpresa o secreto el póster. También entre mis experimentaciones está la parte de la carta del editor, donde igual por el sigilo escondí una silueta que es como protagonizada en el artículo principal de mi revista. Después, de la misma manera, en el concepto de sigilo tenemos la parte del sumario, donde la característica es que debe estar impreso sobre un acetato para que al momento de que tú juntes el acetato con la siguiente hoja descubras cuál es el número. Entonces, si tú no tienes esas 2 hojas juntas, no vas a saber cuál es como la numeración del sumario. Dentro de los artículos tengo algunas cuestiones como detalles. Por ejemplo, mis destacados están hechos en base al concepto de movimiento, entonces son muchas líneas curvas. También utilicé figuras, digamos, geométricas, pero que tengan un concepto, el cual en este caso también es movimiento. Como en la parte de sección pongo una línea curveada que termina en línea recta, y eso habla sobre el movimiento, pero también simula una agujeta, por ejemplo. Y en la parte de abajo, donde tengo el folio, utilizo círculos que simulan los eyelets, que es por donde entran las agujetas, y también al ser un círculo habla sobre el movimiento. Esos son algunos detalles dentro de los artículos. Los artículos los escogí en base a 5 secciones
La primera sección se llama Time Capsule, en inglés significa cápsula del tiempo, y esto es debido, por ejemplo, a la cápsula de aire que tienen algunos tenis. Después tengo la parte de la entrevista que se llama Behind the Laces. Básicamente hablamos sobre Tinker Hatfield, que es el diseñador principal de Nike. Se llama Behind the Laces porque lo que está detrás de las agujetas es, vaya, el pie, y el pie pertenece a la persona que está caminando y que está recorriendo ese camino. Entonces me pareció como una idea muy buena para hablar de la gente que está detrás de todo el diseño. Después tenemos en nuestra sección principal Cut and Confection. En México muchos talleres que hablan sobre la creación y el diseño en cuanto a textiles, todo esto de la moda se le conoce como corte y confección. Entonces simplemente lo traduje al inglés y hablamos sobre la parte del storytelling del diseño. En este caso estaba hablando del artículo de la colaboración de varias marcas deportivas con el concepto del Día de Muertos. Es mexicano el Día de Muertos. Básicamente no hay otra cultura que tenga como esta aprecio por la muerte o que trate la muerte de esta manera. Entonces me pareció como algo muy importante que resaltar, más que nada en esta parte del storytelling, donde hablamos sobre el diseño y cómo toma conceptos y los vuelve parte de un concepto para un calzado. Entonces de ahí nace Cut and Confection y de ahí tomé esta parte de este artículo. La penúltima sección se llama The Sole. Es un juego de palabras en inglés, The Sole, que significa suela y se escribe como S-O-L-E, pero la pronunciación simula un poco soul, S-O-U-L, que significa alma. Entonces, al mismo tiempo que la suela es como el alma de un tenis o de un calzado, pues en esta sección queríamos hablar sobre el alma de esta como nueva cultura o del calzado deportivo. En este caso hablaba sobre aspectos en el que los tenis tienen que ver como con las personas, y me enfoqué en un tema que a mí me gusta mucho, donde hablan sobre las capacidades de los tenis en el baile, por ejemplo breakdancers, que es donde nació mucho también el uso de los tenis en un ámbito más casual. Tiene que ver mucho con su presencia en un escenario y con sus conjuntos de ropa. Realmente cada tipo de tenis es diferente y ayuda como a ciertos pasos y movimientos dentro del baile. Entonces mis tenis favoritos, que son tenis que se utilizan en el baile o que han sido como muy utilizados dentro de los breakers, son los Puma Suede. Puse como muchísimas fotos de Puma Suede, hay como 4 fotos simplemente en la primera página. Las demás fotos, por ejemplo, las tomé de bailarines, puesto que no encontraba como breakers donde pudiera ver bien sus tenis. Mejor utilicé fotos de algunos estudios de baile y algunas fotos de videos donde hay muchos bailarines, y básicamente eso es como lo que hay en esa sección. La última sección se llama Sneakerheads, en donde quise como hablar más acerca de aspectos específicos de la cultura en las personas. A diferencia de The Soul, aquí hablo sobre nuevas actividades o cosas del día a día de un sneakerhead. Por ejemplo, aquí decidí yo hablar sobre la personalización de los sneakers, la gente que los pinta, la gente que les cambia las agujetas, la gente que incluso les quita partes o cosas así. Entonces, en otra edición, si por ejemplo tuviera que hacer otra, hubiera agregado cosas como lanzamientos que van a llegar pronto y todo eso, pero la idea de esta sección es como que hay alguna actividad referente. Por ejemplo, existe también el sneakers slang, que es como el lenguaje con el que la gente define ciertas cosas de los sneakers, como si hay una preventa, si son sneakers de cierto color o de cierto material. Entonces como que es un tema muy interesante y quise como poner una sección donde se hablara puramente de cosas que nacieron por esta cultura. Al final hay una actividad donde tú puedas como utilizar estos tips o estas ideas y hagas como un diseño de tu propio tenis, que es otra de las experimentaciones. Mi última experimentación fue un desplegable, que es como una línea del tiempo acerca de los tenis. Mi idea principal era nada más hablar sobre una de las tantas, como hacer varias líneas del tiempo, y es que era un trabajo de diseño que yo ya tenía hecho de otro semestre, y simplemente como dividirlo y acoplarlo, pero por la cantidad de trabajo que era y que tenía que hacer ya no lo hice y nada más utilicé la línea del tiempo tal y como estaba.
eso es todo por el video. Si quieren ver alguno otro de mis trabajos, aunque no son tan interesantes los de este semestre, trabajé muchas cosas distintas, y también si quieren ver algunos trabajos de algún otro semestre, pueden dejármelo en los comentarios y yo veré qué les enseño. Espero que hayan disfrutado mucho del video, que para la gente que a lo mejor se interese en estos temas o que tenga dudas acerca de lo que se hace en diseño editorial, si tienen más dudas pueden preguntarme. Yo siempre estoy a su disposición en todas mis redes sociales. Me apoyan mucho para que más gente conozca mi trabajo y estoy muy agradecida con todos los que ven mis videos. Realmente me ha gustado mucho estar trabajando en esta otra forma de disciplina y pues espero seguir mejorando. Cuídense mucho, mantengan saludables y nos vemos pronto.